La sabiduría de los sabios. Karl Jasper. Karl Theodor Jasper fue un psiquiatra y filósofo alemán de familia noble que tuvo una fuerte influencia en la teología, en la psiquiatría y en la filosofía moderna. Fue un referente en la reconstrucción alemana. Estoy leyendo textualmente de internet los datos biográficos de Karl Jasper. Nació el 23 de febrero de 1883 en Oldenburgo, Alemania, y murió el 26 de febrero de 1969 en Basilea, Suiza. Voy a leer mi toma de notas del libro Karl Jasper, Los grandes filósofos. De los grandes hombres emana la fuerza que nos impulsa a crecer por virtud de nuestra propia libertad. Nos colman con el mundo de lo invisible. Hay grandeza donde vemos con reverencia y lucidez lo que nos hace mejores. El hombre a quien veo grande me revela lo que soy. Son grandes los personajes históricos, reales, especialmente los del Antiguo Testamento y del mundo grecorromano, de la China y unos pocos de la India. Debemos a Longino de nuestra era, del siglo I de nuestra era, la siguiente definición. Abro comillas. Los hombres semejantes a la divinidad tenían presente que la naturaleza no nos considera seres inferiores y viles, sino que nos introduce en la vida y en el cosmos, como en una magna reunión, para que seamos en ella espectadores y actores a la vez, y desde un principio inculquemos en nuestras almas un indestructible amor a todo lo que es grande, a todo lo más divino en nosotros. Los grandes hombres aspiraban en sus escritos a lo supremo, desdeñando la minuciosa prolijidad de los detalles. La grandeza se eleva por su sublimidad hacia la majestad de Dios. La auténtica admiración afina la sensibilidad y la capacidad de distinguir en los individuos únicos e insustituibles del reino de los espíritus. Ningún hombre, por grande que sea, es un todo. El clasicismo y el romanticismo considera 4 grupos de hombres, que son los santos, los héroes, los poetas y los pensadores. El alma debe ser pura. Jesús exige un ser, no un obrar externo que se deriva del ser. Debe vivirse como si el reino de Dios ya hubiese venido. El amor excluye el afán de dominio. La práctica de los ritos no puede suplir ninguna deficiencia moral. Quien cumple en forma rutinaria multitud de preceptos disimula lo malo que es en realidad. El hombre que cree en el reino de Dios sabe que Dios no niega su ayuda a quien se la pide. El hombre no debe pretender juzgar las obras de Dios,
Únicamente en la fe fundada en Dios cabe la superación de los afanes mundanos. La fe expresa la relación bíblica del hombre con Dios, la obediencia incondicional a la voluntad de Dios y a la inquebrantable confianza en Él. La fe es la certidumbre de Dios. La vida de Jesús toda fue obediencia a la voluntad de Dios y resulta difícil entender su proceder. Tenía conciencia de estar llamado a cumplir una misión. Jesús no se ató a fórmulas. Jesús no fue un reformador social que planifica, ni un filósofo que reflexiona metódicamente. No fue un político que aspira a hacer una revolución y fundar un nuevo orden. No bautizó a nadie. Jesús permanece en todo momento próximo a Dios. No sabe sino de Dios. No sabe sino de su voluntad. Jesús se sale de todos los órdenes reales del mundo. Es el luchador desafiante y el ser que padece en silencio. La religión bíblica es la que en definitiva engloba a todos los credos cristianos. Sin las iglesias, el cristianismo no hubiera podido desarrollarse a lo largo de los milenios. La imitación de Jesús ha sido entendida radicalmente como el cumplir al pie de la letra los postulados del Sermón de la Montaña. El mensaje de Jesús nos enseña a tener siempre presente la absoluta miseria del mundo. Karl Jaspers nació en las cercanías de Bremen, estudió en la Universidad de Oldenburgo y se doctoró en 1909. Comenzó a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Heidelberg, donde Emil Kraepelin había trabajado años antes. Jaspers se mostró muy satisfecho con la forma en que la comunidad médica de la época abordaba el estudio de las enfermedades mentales y se propuso la meta de mejorarlo. En 1913 ocupó un puesto temporal como profesor de psicología en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Heidelberg. Ese puesto luego se hizo permanente y Jaspers nunca regresó a la práctica clínica. Tras la subida de Hitler al poder en 1933, se vio apartado de los órganos de dirección de la Universidad de Heidelberg, dada su oposición al régimen y que su esposa alemana Gertrud Meyer, con quien estaba casado desde 1910, era de origen judío. Se le permitió seguir enseñando, pero se le destituyó en 1937 de la cátedra de filosofía. Quedó fuera de la enseñanza hasta finalizar la caída de Hitler y solo en 1945 se le restituyó en el cargo. En 1948 se trasladó a la Universidad de Basilea para ocupar la cátedra dejada por Paul Haberlin, al sentirse defraudado por la situación política alemana. Sus notas sobre Heidegger son un texto revelador de la quiebra alemana y de su valentía en una amistad rota. Fue doctor honoris causa por las universidades de Lausana, de Heidelberg, de París, de Ginebra y de Basilea, y miembro de honor
de varias sociedades científicas y académicas, como la Academia de Artes Americana y la Sociedad de Medicina Forense de Madrid. Y termino repitiendo este hermoso texto que dice: la imitación de Jesús ha sido entendida radicalmente como el cumplir al pie de la letra los postulados del Sermón de la Montaña. El mensaje de Jesús nos enseña a tener siempre presente la absoluta miseria del mundo. Karl Jasper, agosto 1 del 2022.